Bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a un estudio más de Estudios Redimidos, ¿verdad? Esta presentación la podrán estar viendo por canal de YouTube también de la Iglesia Redimidos y seguimos estudiando los pilares fundamentales de la Iglesia Adventista. Estos pilares que nos han hecho lo que somos. Sobre estos pilares que estamos estudiando es que ha sido cimentada la Iglesia Adventista para terminar de reparar aquellos portillos, aquellas calzadas que fueron botadas durante 1260 años de supremacía papal. En esta noche toca, pues, como pueden ver ustedes en pantalla, estudiar el pilar fundamental número 3, que es la palabra de Dios. Anteriormente estudiamos acerca de Dios el Padre, acerca del Hijo, es el otro pilar fundamental, número 2, y este ya es el número 3, la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir avanzando entonces con la presentación, con las diapositivas y vamos a leer. Antes vamos a tener una oración porque creo que no hemos orado todavía. Padre amado, estamos estudiando tu palabra, estamos estudiando estos pilares fundamentales basados en un escrito está. Ilumínanos, Señor Santo, que tu presencia, que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro para que abran nuestro entendimiento, nuestras mentes, ¿verdad? Para poder entender y aceptar las verdades que se van a plantear en este estudio. Gracias, Padre amado, por escucharnos, por acompañarnos y por guiarnos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Entonces vamos a ver este pilar fundamental número 3. Y dice así, los pioneros adventistas creen que las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una revelación completa de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe y práctica. Entonces, ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron dados e inspirados por Dios. Ese es el pilar fundamental número 3. Y en la parte final dice, son la única regla de fe infalible, ¿verdad? Y práctica. O sea, que todo tiene que estar basado en un escrito. Ese es el pilar fundamental número 3. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este pilar fundamental número 3, acerca de la Sagrada Escritura. Vamos con la siguiente diapositiva y dice la Biblia inspirada por Dios. Esta es una de las primeras cosas que vamos a estudiar en esta noche, que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y vamos a ver entonces lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Versículos de la Biblia donde nos habla de esta inspiración de Dios. Así que vamos avanzando en la presentación y leemos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y el propósito es instruirnos, enseñarnos, guiarnos, ¿sí? Para prepararnos para hacer buenas obras. Aquí está claro este versículo, ¿verdad? Así que vamos a ir avanzando. Mire Salmo 138:2 lo que nos dice. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mire lo que dice acá. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios engrandeció su palabra, ¿sí? Él la está dando. Eso es lo que estamos estudiando en esta parte de este pilar fundamental número 3. Avanzamos entonces. Romanos 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí nos dice también, Pablo llamado a ser apóstol, ¿verdad? Y que las Escrituras entonces las dio Dios.
¿verdad? Que fue llamado, prometido, dice, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese es el Evangelio de Dios. Dios es que revela las Santas Escrituras. Él le dio ese don del Espíritu Santo, digamos, a Pablo para que escribiera. Lo que escribe Pablo en el Nuevo Testamento no es idea de Pablo en sí, sino que es todo inspirado por nuestro Padre Celestial, todo inspirado por Dios. Así que avanzamos entonces y dice Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí no está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Ellos fueron los que escudriñaron en cada persona y les indicaban qué tenían que escribir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Aquí estamos viendo, ese es parte del pilar fundamental número 3, que la Biblia entonces es inspirada por Dios, por medio de su representante, el Espíritu Santo. Así que seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos Lucas 24 del 24 al 27. Y mire este pasaje, qué interesante, como dice. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí vemos, Dios está mandando por medio de todos sus profetas. ¿Y a quién están declarando estos profetas? A Cristo, a Cristo. Toda la Biblia nos enseña a Cristo y Cristo obviamente también nos revela entonces el carácter de su Padre. ¿Sí? Conociendo al Hijo, podemos conocer también al Padre. Seguimos. Segunda de Pedro 1:21 y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que las santas hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que está clarito, ¿sí? No es por interpretación privada, por interpretación humana, sino que todo traído, todo inspirado por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué, además, qué más podemos aprender acerca de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente diapositiva. Mire que nos dice, la palabra de Dios es pura y verdadera. Vimos que es inspirada por Dios, pero ahora vemos que también es pura y verdadera. Y vamos entonces a apoyarnos con más versículos bíblicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí nos dice, la palabra de Dios es pura, es limpia, ¿verdad? Está purificada, dice, 7 veces. Clarito. Continuamos. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mire qué bonito pensamiento. La palabra de Dios es pura, ¿sí? Y nosotros como siervos de Dios tenemos que amarla. Si ahí se nos revela a nuestro
Padre Celestial se nos revela también por medio de su palabra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a amar eso? ¿Cómo no vamos a amar la palabra de Dios? Claro que la tenemos que amar. Así que seguimos avanzando. Proverbios 30, 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este versículo es muy importante, ¿sí? Toda la palabra es limpia, pero también nos advierte que no le añademos a las palabras. A veces tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas y leemos un pasaje y entendemos algo que tal vez no está diciendo ese pasaje por las ideas preconcebidas que tenemos. ¿Sí? Tenemos que entender la palabra tal cual está escrita, sin quitarle, sin añadirle. Hay una regla de interpretación que escribió una mujer muy cristiana llamada Ellen White. Y ella escribió que la Biblia habría de entenderse de manera literal, a menos que hubiera en ella simbología. Todo lo que nosotros hemos venido estudiando en estos estudios de redimidos de los pilares, todo ha sido literal. Aquí no ha habido simbología. Puedes encontrar simbología cuando estudia Daniel, por ejemplo, habla de bestias. Igual en Apocalipsis, por ejemplo, ¿verdad? De tiempo, tiempos, de días, puede ser ahí que haya simbología. Pero en lo que nosotros estamos leyendo acá, todo es literal, aquí no hay simbología. Entonces tenemos que entenderlo de manera literal, sin añadirle, sin quitarle, ¿verdad? Para que no sea que nos reprenda Jehová y seamos hallados mentirosos. Así que avancemos a la siguiente. Juan 17:17. Y este es un versículo muy lindo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos va transformando. A medida que la vamos estudiando, vamos conociéndolo más a Él, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos va transformando, nos va santificando. Y nos dice también que es verdad, que es verdadera. No tenemos por qué negarlo. Cuando, por ejemplo, en Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y todo lo que en ellas hay en 7 días, por ejemplo. Tenemos que aceptarlo. Esa es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que avanzamos entonces con el siguiente pensamiento. Dice, la palabra de Dios también da vida. Es inspirada por Dios la palabra, es verdadera y también nos da vida. Así que miramos los versículos para apoyar estos pensamientos. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos nutre espiritualmente. En el libro de Apocalipsis se relata sobre unos caballos. Uno de esos caballos era negro y vendía, dice, vendía la harina, la cebada. Con esos materiales se hace el pan, o sea que vendió la palabra de Dios. Se enfermó. Luego venía el amarillo, caballo amarillo. Estaban enfermos por haber vendido la palabra de Dios. La palabra nos nutre, nos da vida, nos transforma. Es Jesucristo, cuando estudiamos la palabra, es Jesucristo quien viene a morar en nosotros. Y Él es creador de la vida. Segunda de Timoteo 3:15, la siguiente diapositiva, nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que nos hace la escritura, ¿sí? Nos hace sabios
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hace que aumente nuestra fe en Cristo Jesús, que le conozcamos a Él. Y en eso consiste la vida eterna, dice la palabra. En que te conozcan a ti, ¿verdad? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, aquí está claro en estos versículos, ¿sí? Está muy claro en estos pasajes. Las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Qué preciosos pensamientos estos. Continuamos, hermanos. Y vamos a ver entonces ahora en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará que lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios es una semilla, da fruto. No necesariamente da fruto inmediato. A veces quisiéramos nosotros ver un fruto inmediato, pero nuestra labor como adventistas, como cristianos, es sembrar la semilla. El mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno, ir sembrándolo. En su momento, el Espíritu Santo hará germinar la semilla dentro del pueblo de Dios, de aquellos que son parte del pueblo de Dios. No importa a qué iglesia asista, hay pueblo de Dios en todos lados. Y esa semilla, que es la palabra de Dios, sembrada en ese pueblo, en algún momento va a germinar. ¿Sí? En algún momento va a germinar. Nos gustaría, obviamente, que germinara rápido, ¿verdad? Para ver los frutos pronto, cuando uno hace una campaña, unos estudios. Quisiéramos a veces, pero a veces no es así, a veces tarda un poquito en germinar, pero siempre germina, siempre hay vida ahí. Así como cuando usted siembra una semillita, ¿verdad? De tomate, y después sale entonces el arbolito con tomates, o limón siembra, ¿verdad? Y sale el árbol y después da limones. Así también uno siembra la palabra de Dios, es esa semilla, ¿verdad? Y tiene que germinar. Dentro del pueblo de Dios, germina. Continuamos entonces. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 3. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, así es como la palabra de Dios nos da vida. Dice que corta como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta en dónde andamos fallando, cómo estamos de sucios. Y entonces, cuando uno está sucio, ¿qué es lo que busca? Pues agua para limpiarse, ¿sí? En este caso, acudimos a Cristo para que nos limpie. Por eso es vida la palabra de Dios, porque esa espada de dos filos llega a hasta nuestro fondo del corazón. Y entonces pensamos, caramba, Gerardo, ¿cómo andas? ¿En qué estás? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás actuando? ¿Sí? ¿Estás obedeciendo la palabra de tu Dios o estás desobedeciendo? Eso hace entonces la palabra de Dios y eso hace que rectifiquemos si es que andamos mal o que fortalezcamos nuestra fe si es que andamos bien. Bien, siguiente pensamiento. Y dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Es otra de las características de este pilar número 3.
¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos entonces, continuamos viendo versículos apoyando estos pensamientos. Mira lo que nos dice Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí poco hay que explicar, ¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre, nos dice Isaías. Continuamos. Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pensamiento similar al anterior, ¿sí? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre, ¿sí? Deuteronomio 29:29 en la siguiente diapositiva. Nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que las cosas reveladas pues son para nosotros. Las que no están reveladas pues no son para nosotros, ¿verdad? Pero que esas palabras pertenecen, lo revelado pertenece para siempre, para siempre. Ayer hablábamos o chateábamos con la hermana Marta y estábamos platicando acerca de otras lenguas u otros idiomas. Y me decía ella que cuando estemos en la patria celestial, pues vamos todos a hablar una misma lengua de todos los mundos no caídos, ¿sí? Y entonces le decía yo, pero ¿y qué tal que no? Porque eso no está revelado también, creo yo. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que tengamos que aprender diferentes lenguas, diferentes idiomas para comunicarnos en diferentes planetas? Lo más probable es que sea una sola, pero también podría ser la posibilidad de que aprendamos otras. Entonces no podemos especular, ¿verdad? Las cosas reveladas son para nosotros. Las que no están reveladas, en su momento Dios nos las va a dar a conocer en la patria celestial. Lo que sí es cierto, lo que sí es seguro, es que nunca dejaremos de aprender. Siempre estaremos estudiando. Siempre creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, la mente finita nuestra tiene que ir expandiéndose. ¿Sí? Eso es seguro. Así que continuamos entonces con el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí vemos, la palabra de Dios es permanente y Él anuncia lo que aún no ha sido. El mejor ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Es uno de mis libros favoritos. Vimos cómo le reveló tanto a Daniel como al rey Nabucodonosor lo que iba a suceder, la historia del mundo, la historia de los imperios. Dios se lo reveló por medio de sueños, tanto al rey de Babilonia, Nabucodonosor, como al profeta Daniel también. Así que ahí está, clarito, en la profecía de Daniel y luego en la revelación de esa profecía en Apocalipsis. Y qué maravilloso cuando uno estudia esos libros y se da cuenta de lo que viene. Y entonces se convierte ya también en un Dios más personal que nos está platicando y nos está diciendo, miren, prepárense que esto es lo que viene. Viene aquí, viene así, ¿sí? Y eso hace que fortalezca nuestra fe, que le creamos más a la palabra de Dios. Siguiente versículo, Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así hace nuestro Padre Celestial. Y por eso es importante también la profecía,
porque es una gran herramienta para evangelismo, para evangelización, para que la gente crea en Dios. Miren, si hay un libro que me ha ayudado a mí, que no crecí en la iglesia adventista, sino que en el mundo, y que me ha ayudado a creer en Dios, es el libro de Daniel. ¿Cómo se ha cumplido todo lo que está escrito en ese libro? Y aún lo que viene también se cumplirá. Si se cumplió cabalmente lo pasado, tenemos la certeza que lo futuro también se cumplirá. Y entonces cuando nosotros estamos hablando y estamos dando profecía, estamos enseñando, teniendo campañas, dando estudios bíblicos, cuando esos eventos sucedan, van a recordar y entonces van a creer. Por eso es importantísimo esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda a llevar al mundo a la palabra de Dios, que conozca a Dios por medio de la profecía. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Qué interesante. En base a esta, ¿qué creían nuestros pioneros? ¿Qué creían nuestros pioneros? Mire lo que dice en la siguiente diapositiva Jaime White. Dice, ¿por qué entonces creemos como lo creemos? Es por respeto a la Biblia que amamos y al Dios de la Biblia que veneramos, que creemos lo que hacemos y somos lo que somos. El principio rector de nuestra fe y práctica, como adventistas del séptimo día, es nuestro respeto por el gran Dios, su palabra viva y la recompensa de la recompensa. Eso lo escribió Jaime White, ¿sí? Luego, otro pionero, Roswell Cottrell, dice, la palabra de Dios es verdadera y nada de lo que haya pronunciado por medio de profetas o apóstoles puede tener un derecho más alto para ser llamado su palabra que las 10 palabras que habló desde el Sinaí. O sea, de los 10 mandamientos. De toda la palabra de Dios, hermanos, la única parte de la Biblia, la única parte de la Biblia que no fue escrita directamente por el dedo de Dios son los 10 mandamientos. Todo fue escrito inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, como lo hemos estado estudiando. Pero hay una parte especial que fue escrita directamente por el dedo de Dios. Y esos son los 10 mandamientos. Por consiguiente, dice, el Espíritu Santo testifica por medio de David. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Salmo 119, 142. Tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Versículo 151. Los 10 mandamientos son la verdad porque se basan en los principios inmutables de la verdad, la justicia y la rectitud. El precepto, no tendría dioses ajenos delante de mí, es la verdad porque no hay otro Dios. Y cada uno de estos mandamientos expresa una verdad grande e importante. Los mandamientos del sábado, no menos que el resto, dicen la verdad. Dice, en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Esta verdad no puede ser abolida ni cambiada. Es un hecho, una cosa hecha, y no se puede deshacer. Y como somos sus criaturas, estamos siempre obligados a honrarlo como nuestro creador, recordando el día de su reposo para santificarlo. Eso creía este pionero Roswell Cottrell. Sigamos. Ahora viene otra pregunta interesante con la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Vimos qué nos decían los pioneros. Ahora vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía respecto a este pilar número 3, acerca de la palabra de Dios. Nos dice, en toda generación y en cada país, el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido el mismo. Los principios contenidos en la palabra de Dios. Es eso, ¿verdad? La única norma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Jehová son rectos y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Salmo 19, 8 y 15, 5. Fue con la palabra de Dios como los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de sus días, diciendo,
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Eso está en Hechos de los Apóstoles 379.1. ¿Sí? Continuamos. Otra cita. Dice, la palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio, y las palabras de la revelación, estudiadas con cuidado, apelan tanto al intelecto como al corazón y las fortalecen. Se requiere desarrollo de la mente a fin de que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Manuscrito 16, 1896. Está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. ¿Sí? Ese es el fundamento de todo estudio, dice. Y apelan al intelecto como al corazón y los fortalecen. O sea que somos sellados estudiando la palabra de Dios. Porque el sellamiento es tanto intelectual como espiritual. Dice también en otras citas la sierva del Señor. Así que al estudiar la Biblia, al conocer la palabra de Dios, así vamos siendo sellados también. Continuamos con la siguiente. Dice, al ser recibidos, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara correctamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos tendrían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. Está en Ministerio de Curación y también está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. ¿Sí? Y la siguiente cita también. Y ya estamos terminando casi. Dice, la familiaridad con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento, fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la palabra del Espíritu, que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Repito esta parte porque es muy importante. Dice, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. O sea, aquí nos está diciendo que todo tiene que ser respaldado por un escrito está. Todas nuestras decisiones por un escrito está. Cuando venga la tentación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Pero para poder saber qué dice la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? The Review and Herald, eso lo encontramos en esa revista el 4 de enero de 1881. Y también está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Entonces, resumiendo, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es pura y verdadera. La Biblia da vida y la Biblia permanece para siempre. Espero que este pilar fundamental haya quedado claro, que por medio de este estudio nuestra fe en la palabra de Dios se haya cimentado. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Cuáles son los pilares bajo la cual nuestra fe adventista está fundamentada. En el Padre, el Hijo y en la palabra de Dios. Es el pilar fundamental número 3. Que Dios los bendiga y les esperamos con la ayuda de Dios el próximo domingo con el pilar fundamental número 4. Gracias, hermanos, y nos despedimos entonces con una corta oración. Padre amado, gracias damos por haber estudiado tu palabra, el pilar fundamental número 3. Haz que estas cosas, que estas verdades queden grabadas en nuestras mentes, para que si nos toca en un momento dar también razón de nuestra fe, podamos explicarlos. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por habernos iluminado. En Jesús lo pedimos todo. Amén.